Hay lugares a los que no se accede con el cuerpo, sino con la mente. Has sintonizado un espacio donde la realidad se fragmenta y lo inexplicable encuentra voz. Aquí, los testimonios desafían la lógica, los archivos prohibidos resurgen del olvido y los misterios que otros prefieren ignorar se revelan en la oscuridad. Ajusta tus auriculares, respira profundo. Estás a punto de cruzar el umbral de Dimensión Paranormal. Bienvenidos, hoy vamos a analizar una de las ideas más potentes que nos ha dado la ciencia ficción y bueno, también la física, la posibilidad de viajar al pasado. Un tema fascinante, sí. El material que tenemos delante lo explora no como una fantasía, sino desde la física teórica, partiendo de la teoría de la relatividad de Einstein. Exacto. Y aquí es donde surge una tensión muy interesante. Por un lado, la relatividad general, que es nuestra mejor descripción del universo, contiene soluciones matemáticas que, en teoría, permitirían estos viajes. Hablamos de las famosas curvas temporales cerradas. Pero, por otro lado, esta posibilidad choca de frente con la lógica, con la causalidad, y genera paradojas que parecen, pues eso, imposibles de resolver. Justo. Así que la pregunta que vamos a debatir es clara. ¿Son los viajes al pasado una posibilidad real que nuestras leyes físicas permiten? ¿O son simplemente un espejismo matemático, un callejón sin salida que la propia naturaleza se encarga de bloquear? Pues vamos a ello. Mi postura va a ser que tenemos que tomarnos la relatividad general en serio. Si sus ecuaciones lo permiten, por muy raro que suene, tenemos que explorar la idea de que los viajes al pasado son teóricamente posibles y que las paradojas tienen solución. Y mi argumento será que, aunque esas soluciones matemáticas existan sobre el papel, son solo eso, curiosidades teóricas. Sostendré que las paradojas no son un problema a resolver, sino un síntoma de que la premisa inicial es errónea y que las propias leyes de la física conspiran para hacerlos imposibles. De acuerdo. Pues, la base de mi argumento, como decía, es la relatividad general. Einstein nos enseñó que el espacio-tiempo no es un escenario fijo, sino, una especie de tela flexible que se curva por la masa y la energía. Dentro de esa idea surgen de forma bastante natural las curvas temporales cerradas. Un nombre muy técnico. Sí, pero la idea es sorprendentemente simple. Imagina el espacio-tiempo como una gran hoja de papel, ¿vale? Normalmente, tu vida es una línea que dibujas de abajo el pasado hacia arriba, el futuro. Una curva temporal cerrada es como si alguien doblara esa hoja de tal forma que tu línea, al seguir avanzando, se encontrara de nuevo con un punto que ya habías dibujado. Has vuelto al inicio sin dar la vuelta.
Y esto no es una simple abstracción, ¿eh? Aparece en escenarios teóricos muy rigurosos, en universos en rotación, en el interior de agujeros negros supermasivos, e incluso podrían generarse con agujeros de gusano. Las curvas temporales cerradas surgen directamente de las ecuaciones en escenarios donde la gravedad es tan extrema que deforma la geometría del universo de formas que nos cuesta imaginar. Sabemos que el espacio-tiempo es un tejido dinámico. Lo que define nuestro futuro y nuestro pasado son los llamados conos de luz. Pues bien, en ciertas condiciones, la gravedad puede curvar y retorcer estos conos hasta tal punto que se inclinan, se tumban por completo y se cierran sobre sí mismos, formando un bucle. Esto no es una metáfora, es una consecuencia geométrica. Y no hablamos de un único escenario exótico. La física teórica nos ofrece varios modelos donde esto podría ocurrir. En el universo de Kurt Gödel, un cosmos tan extraño que giraba sobre sí mismo. En el interior de los agujeros negros de Kerr que rotan a velocidades de vértigo. O alrededor de los hipotéticos cilindros de Tipler. Ante esto, el gran fantasma es la paradoja. Si puedo volver al pasado y evitar que mis padres se conozcan, ¿cómo puedo existir para empezar? La respuesta que ofrece la física es el principio de autoconsistencia de Novikov, y su idea es radicalmente simple. El pasado es inmutable. Si viajas a través de una de estas curvas, no puedes cambiar la historia, porque tus acciones ya formaban parte de ella. No eres un vándalo que irrumpe en el pasado. Eres un fantasma que siempre estuvo en esa casa. Es una idea muy poética, esa del fantasma en la casa, sí, pero a mí me suena más a un truco de prestidigitación conceptual que a física sólida. Mi visión parte de una premisa distinta. Cuando una teoría física, por muy exitosa que sea, predice una paradoja lógica, lo más probable no es que la lógica esté equivocada, sino que la teoría tiene un límite de validez. Para mí, la paradoja del abuelo no es un puzzle a resolver, es una bandera roja, un callejón sin salida que nos grita que estamos aplicando la relatividad general en un dominio donde ya no es la última palabra. Mi argumento se apoya en la conjetura de protección cronológica que propuso Stephen Hawking. Él tenía una intuición física extraordinaria y sugirió que deben existir leyes, probablemente derivadas de una teoría de la gravedad cuántica, que funcionen como una especie de policía de la causalidad, impidiendo activamente que se formen estas curvas. Pensemos que las condiciones que se requieren son tan increíblemente extremas, tan inestables, que parecen diseñadas para no existir. Son como castillos de naipes teóricos. La más mínima perturbación cuántica, el más ligero desequilibrio, probablemente los haría colapsar mucho antes de que pudieran usarse para enviar un mensaje al pasado. Permitir las curvas temporales cerradas sería un nudo gordiano para la física. Destruiría la secuencia lógica de causa y efecto, que es el pilar de toda la ciencia. Y ante ese panorama, la explicación más sencilla, la navaja de Occam, es que la naturaleza simplemente no juega a ese juego. Pero ese argumento de la bandera roja es peligrosamente conservador. Es el mismo, palabra por palabra, que se utilizó durante 50 años para negar la existencia de los agujeros negros. Bueno, Se les llamaba singularidades matemáticas, patologías de las ecuaciones, que no podían existir en el mundo real. Y sin embargo, ahora no solo sabemos que existen, sino que los fotografiamos. Descartar las curvas temporales cerradas porque nos resultan contraintuitivas es arriesgarse a tropezar 2 veces con la misma piedra. te acepto la analogía con los agujeros negros, pero creo que tiene un fallo fundamental. Un agujero negro, por muy extremo que sea, deforma la causalidad, sí, pero no la rompe en 1000 pedazos. Las curvas temporales cerradas sí lo harían. Es la diferencia entre doblar una regla de acero y partirla por la mitad. Y aquí es donde tu argumento, en mi opinión, flaquea. Das por sentada la validez absoluta de la relatividad general, pero ambos sabemos que es una teoría incompleta, es una teoría clásica. ¿Es la que tenemos?
Sí, pero falla estrepitosamente en las escalas más pequeñas, en el mundo cuántico. Por eso es tan razonable pensar, como lo hacía Hawking, que una teoría completa de la gravedad cuántica, esa que unifique lo grande con lo pequeño, impondrá las reglas que faltan. Del mismo modo que la física cuántica elimina las singularidades de densidad infinita que aparecen en otras teorías, podría actuar como ese policía de la cronología, asegurándose de que el flujo de causa y efecto se mantenga intacto. Pero eso es invocar una física que aún no tenemos para resolver un problema que, insisto, quizás no exista. Es como decir que no podemos hablar de un crimen porque en el futuro se inventará una tecnología forense que lo resolverá todo. Trabajemos con las herramientas que sí tenemos. Y lo que tenemos es la relatividad general y una solución a sus aparentes paradojas. El principio de autoconsistencia. Espera, es que esa solución me parece precisamente el punto más débil de todos. El principio de Novikov me parece una solución de despacho, no una solución física. Es una afirmación, ad hoc. No explica qué mecanismo, qué fuerza o qué ley concreta me impediría a mí, si viajo al pasado, realizar una acción paradójica. Simplemente decreta que es imposible, que la probabilidad de que tal evento ocurra es cero. ¿Por qué? Porque sí. No, no es un porque sí. Esto convierte al viajero en el tiempo en un autómata, un esclavo del destino sin libre albedrío. Si yo viajo al pasado con la intención de disparar a mi abuelo, ¿qué ocurre? ¿Una fuerza misteriosa desvía la bala? ¿Se me encasquilla el arma siempre? ¿Sufro un repentino ataque de amnesia? El principio no ofrece un mecanismo, solo una prohibición. Barre el problema debajo de la alfombra. De albedrío. Yo no lo veo como un decreto, sino como una condición de consistencia impuesta por la propia geometría. No hay una fuerza mágica. Es que la propia estructura del bucle temporal solo permite trayectorias globales que son autoconsistentes. Imagina un río que forma un círculo y vuelve a su origen. Un barco que navegue por él puede moverse libremente en el agua, pero su trayectoria general siempre será ese círculo. Desde la perspectiva del viajero, nada parece extraño. Él siente que toma decisiones, actúa con total libertad. Sin embargo, la suma de todas sus acciones, vistas desde fuera, ya forma parte del tejido histórico al que regresa. El punto clave es este. Si estás en el pasado, es porque, por la razón que sea, te tropezaste, cambiaste de idea, el arma falló, no mataste a tu abuelo. El bucle solo admita como solución las historias que se cierran sobre sí mismas, sin contradicción. Pero esa explicación nos lleva a un problema filosófico aún mayor. Si el universo solo permite las acciones que conducen a un resultado consistente, eso implica un determinismo férreo. Significa que el libre albedrío es una ilusión. ¿Estamos dispuestos a sacrificar uno de los conceptos más fundamentales de la experiencia humana, la capacidad de elegir, solo para salvar una solución matemática exótica que ni siquiera sabemos si se puede dar en la realidad? Me parece un precio conceptual demasiado alto. Bueno, el debate sobre determinismo y libre albedrío es mucho más amplio que esto, y la física cuántica no lo ha cerrado ni mucho menos. Pero, ciñéndonos a la geometría, la coexistencia de múltiples versiones de uno mismo, por ejemplo, no es una paradoja lógica en este contexto, es una consecuencia de una topología temporal no trivial. La física describe la geometría, las implicaciones filosóficas son una interpretación posterior. Quizás el universo es, en su nivel más profundo, un objeto de 4 dimensiones donde pasado, presente y futuro coexisten, y nuestra percepción de un flujo del tiempo es la verdadera ilusión. De acuerdo. Dejemos la filosofía por un momento y volvamos a la física más tangible. Incluso si aceptamos esa consistencia forzada, regresamos al problema de la viabilidad. Los escenarios propuestos para generar estas curvas son, seamos sinceros, construcciones teóricas extremadamente dudosas. El universo de Gödel, por ejemplo, describe un cosmos en rotación y todas nuestras observaciones nos dicen que nuestro universo a gran escala no rota. Es una solución matemática que no describe nuestra realidad. Es cierto que el modelo de Gödel no es el nuestro, pero demostró que la relatividad general era compatible con el viaje en el tiempo, algo que ni el propio Einstein creía posible. Abrió la puerta.
Una puerta teórica, sí, pero que no parece llevar a ningún sitio práctico. ¿Y qué me dices de los cilindros de Tipler? La idea de un cilindro de masa descomunal y longitud infinita, girando a una velocidad cercana a la de la luz, suena más a mitología cósmica que a algo que se pueda construir. Y la idea de usar un agujero negro de Kerr es aún más problemática. Para acceder a esa región con curvas temporales cerradas, tendrías que cruzar dos horizontes de sucesos, llegar a una zona donde la teoría predice una singularidad, una región donde de nuevo los efectos de la gravedad cuántica, esos que estamos ignorando, serían dominantes y probablemente cambiarían todo el panorama. Son escenarios que existen en el papel, pero que tienen todos los visos de ser físicamente irrealizables. No estoy de acuerdo. La física teórica no solo se dedica a describir lo que ya observamos, sino a explorar los límites de lo que las leyes permiten. Son experimentos mentales llevados a su máxima expresión. Admitimos que son condiciones extremas, pero estudiar esos límites es fundamental. La investigación sobre agujeros de gusano, por ejemplo, sigue explorando activamente si podrían hacerse transitables, quizás con algún tipo de materia exótica. Que no podamos construirlos hoy con nuestra tecnología no significa que sean imposibles por principio. Descartarlos por su dificultad técnica me parece como si en el siglo XIX alguien hubiera descartado la idea de volar porque no se podía hacer con una máquina de vapor. Pero ahí hay una línea muy fina entre la exploración teórica y la especulación. Si para que tus curvas temporales cerradas funcionen necesitas un universo que no es el nuestro, cilindros infinitos o una materia exótica que nadie ha visto, quizá el problema no sea nuestra tecnología, sino la propia idea. Es posible que estos escenarios tan artificiales sean la forma que tiene la naturaleza de decirnos: puedes escribirlo en la pizarra, pero no puedes construirlo en mi universo. La propia inestabilidad de estas estructuras podría ser el mecanismo de protección cronológica en acción. En resumen, mi postura es que las curvas temporales cerradas deben ser tomadas en serio como una predicción válida y profunda de la relatividad general. El hecho de que desafíen nuestra intuición sobre la causalidad no es un defecto, es una oportunidad. El principio de autoconsistencia de Novikov es en esencia una propuesta radical para resolver la famosa paradoja del abuelo. Y la pregunta que vamos a poner sobre la mesa es si esta, solución es realmente una descripción plausible de la realidad, un universo lógicamente blindado, o si por el contrario es una jaula conceptual, una idea que para salvar la coherencia del cosmos, pues nos exige sacrificar algo tan fundamental como el libre albedrío. Lo que el principio de Novikov viene a decir es muy simple. El pasado es inmutable. Si viajas al pasado no vas a cambiar nada, porque tu viaje ya era parte de ese pasado. No eres una editara de la historia. Eres un personaje que siempre estuvo ahí. Su gran virtud es que elimina las paradojas de raíz. El universo, por sus propias leyes, simplemente impide que ocurra cualquier cosa que genere una inconsistencia. No puedes matar a tu abuelo, no porque una fuerza mágica te lo impida, sino porque el hecho es que no lo mataste. Tu propia existencia es la prueba irrefutable. El cosmos funciona como un sistema cerrado. Las acciones del viajero no alteran la historia. Al contrario, son las que la completan, las que hacen que sea como siempre fue. Es causalidad circular,
Un bucle perfecto y hermético. Sí, pero yo lo veo desde un punto de vista completamente distinto. Ese bucle hermético que describe suena muy ordenado en una pizarra, pero en la práctica es una prisión. La solución de Novikov, en mi opinión, crea problemas mucho más profundos que los que resuelve. El primero, y el más demoledor a nivel filosófico, es que aniquila por completo el libre albedrío del viajero. Sus acciones no son suyas, están predeterminadas. Se convierte en una marioneta, un actor con un guión cerrado. Al final, si Novikov tiene razón, no eres un viajero en el tiempo, eres una pieza de equipaje. La historia te envía al pasado para que cumplas una función y luego te devuelve sin que tu conciencia o tus decisiones importen lo más mínimo. ¿Qué sentido tiene un viaje así? Y eso no es todo. A nivel físico exige una reversibilidad perfecta, que es, incompatible con la vida. Procesos como pensar o recordar son termodinámicamente irreversibles. Para que el bucle se mantuviera consistente, el cerebro del viajero tendría que reiniciarse, borrando la memoria de cada ciclo. Sería un viajero amnésico, incapaz de saber que está en un bucle. Es una imposibilidad para cualquier ser consciente. Entiendo. Entiendo ese rechazo visceral a la idea de no ser libres. Pero, ¿y si el libre albedrío, tal como lo concebimos, es una ilusión incompatible con las leyes del universo a esa escala? La falta de libertad no es un fallo del modelo de Novikov. Es su consecuencia más lógica y necesaria. El viajero no elige en el pasado, ejecuta lo que ya ocurrió. El propio material de origen usa un término que me parece muy acertado: destino obligatorio. Es la única forma de garantizar la coherencia de la línea temporal. Lo que la persona percibe como una decisión libre, apuntar el arma, dudar, bajarla, es en realidad la única secuencia de eventos posible. Su voluntad ya fue ejercida y está entretejida en la tela del espacio-tiempo. Perdona, pero es que no compro ese argumento. Destino obligatorio es un eufemismo precioso para el determinismo más absoluto que puedas imaginar. Anula la agencia humana. A ver, si cada movimiento, cada palabra e incluso cada pensamiento ya está escrito y es inmutable, ¿qué diferencia al viajero de un autómata o de una piedra que rueda por una colina? La piedra sigue una trayectoria dictada por la gravedad y la física, y nadie diría que elige su camino. Si le quitas la capacidad de influir en el resultado, conviertes la exploración del tiempo en una simple representación teatral. La conciencia, la deliberación, la duda, todo eso se vuelve irrelevante. Es la diferencia fundamental entre ser y simplemente estar. Este principio nos reduce a estar. Lo planteas como un problema existencial, y lo es. Pero, ¿y si la física nos obliga a aceptarlo? Quizás nuestro malestar filosófico es irrelevante frente a las leyes del cosmos. De hecho, se ha propuesto que la propia mecánica cuántica podría ser el árbitro que impone estas reglas. Espera, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cómo podría la cuántica forzar algo así? Pues piensa en ello como si el universo tuviera un corrector ortográfico para la realidad. En mecánica cuántica, para ir de un punto A a un punto B, una partícula explora teóricamente todos los caminos posibles a la vez. Sin embargo, los caminos que son ilógicos o físicamente paradójicos se anulan entre sí a través de un proceso llamado interferencia destructiva. Es como si dos ondas chocaran y se cancelaran. El principio de Novikov sugiere que lo mismo pasaría con la historia. La línea temporal donde matas a tu abuelo y dejas de existir es tan incoherente, tan paradójica, que su probabilidad se cancela a sí misma hasta ser en la práctica cero. El universo simplemente no deja que esa versión de la historia se manifieste. La propia máquina del tiempo podría ser la que impone estas condiciones, creando una burbuja de coherencia a su alrededor. Un momento. Esa analogía del corrector ortográfico es muy potente para partículas subatómicas, pero estás hablando de un ser humano, un sistema de billones de partículas con una complejidad abrumadora. ¿Cómo anula el universo el hecho de que mi corazón late o que mis células envejecen un microsegundo? No puedes simplemente darle a rebobinar en un sistema biológico. Bueno, quizá la física que permite el viaje en el tiempo también permite esa reversibilidad.
Es un escenario exótico. No. No es una cuestión de escenarios exóticos. Es una cuestión de leyes fundamentales. La segunda ley de la termodinámica, la entropía. Cada caloría que quemo para moverme, cada sinapsis que se activa en mi cerebro para formar un recuerdo, son procesos que aumentan el desorden del universo. Son flechas del tiempo que solo van en una dirección, hacia adelante. Para que el bucle de Novikov funcionara, un ser vivo tendría que ser un sistema termodinámicamente reversible, y eso es una contradicción en los términos. Tendrías que violar la biología para salvar la lógica. Es resolver una paradoja creando una imposibilidad física mucho mayor. Es como decir que para evitar que un vaso se rompa al caer, simplemente haremos que la gravedad funcione al revés. Vamos, no tiene sentido. Pero sigues asumiendo que nuestras leyes biológicas conocidas son el límite absoluto. Quizá lo que percibimos como irreversible no lo es en el contexto de una curva temporal cerrada. Y creo que aquí es donde la ficción nos puede ayudar a visualizarlo. Piensa en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Cuando Harry y Hermione viajan al pasado, no cambian nada. Las acciones que realizan son las que siempre habían ocurrido. El Patronus que salva a Harry de los dementores fue lanzado por su yo futuro. Él se salva a sí mismo porque ya había sido salvado. No hay dos versiones de la historia, solo una, vista desde dos puntos. Claro, porque hay una autora, J.K. Rowling, que ha diseñado la trama para que encaje a la perfección. Era una película como Tenet. Todo el argumento se basa en esta idea de bucles autoconsistentes. Las acciones de los protagonistas en el pasado son las que provocan los efectos que ya han experimentado en su presente. Demuestra que se puede construir una narrativa lógicamente coherente y satisfactoria bajo estas reglas. No es una paradoja, es un círculo perfecto, es elegante. Es elegante porque es una construcción artificial. Esos ejemplos demuestran mi punto. Requieren un guionista omnisciente que ate todos los cabos. El universo real no tiene guionista. Y si vamos a una ficción más dura que explora las consecuencias reales de esta idea, el resultado es aterrador. El relato de Robert Heinlein, All You Zombies, es el ejemplo perfecto. Lleva el principio de Novikov a su conclusión lógica y existencial. Nos presenta a un personaje atrapado en un bucle causal tan cerrado que acaba siendo su propio padre, su propia madre y su propio hijo. Un caso extremo, sin duda. Es la consecuencia final, la aniquilación del yo. Esa causalidad circular de la que hablas se convierte, como decías antes, en una serpiente que se muerde la cola. Pero es una serpiente que se devora a sí misma hasta que no queda nada. Lo que Novikov nos presenta no es una solución elegante, es una pesadilla ontológica. Un universo donde no solo no eres libre, sino que tu propia identidad se disuelve en una paradoja de la existencia. Ya no es que no puedas matar a tu abuelo, es que a lo mejor tú eres tu propio abuelo. ¿Es eso un universo coherente o una locura solipsista? En resumen, y reconociendo la profundidad de las objeciones filosóficas, sigo pensando que el principio de Novikov es el modelo más riguroso que tenemos. Es el único que se enfrenta de cara al problema de las paradojas sin recurrir a soluciones más especulativas como la creación de infinitos universos paralelos cada vez que se toma una decisión. Propone un universo que obedece a una ley fundamental, la coherencia consigo mismo. Es determinista, sí. Es restrictivo, también. Pero funciona. Ofrece orden frente al caos de las realidades alternativas. Y yo concluyo que ese orden es una ilusión que esconde una contradicción más profunda. Resuelve la paradoja lógica del abuelo creando una paradoja existencial y biológica insalvable. Al exigir la anulación de la agencia y al imponer condiciones físicas que son, hasta donde sabemos, imposibles para un organismo consciente, no nos da una solución real. Lo que hace es mostrarnos los límites de nuestra propia concepción del viaje en el tiempo. Quizás el problema no es cómo resolvemos las paradojas. Quizás el problema es la suposición de que un ser como nosotros puede, para empezar, viajar al pasado.
Al final parece que el debate se reduce a una elección fundamental sobre qué principio estamos dispuestas a sacrificar en nuestro modelo del cosmos. ¿La capacidad de elección del ser humano o la consistencia lógica de la propia historia? La historia de la física está llena de predicciones extrañas de la relatividad que acabaron siendo ciertas. Quizás la respuesta definitiva esté en una teoría de la gravedad cuántica, que aún no tenemos. Ya, pero eso es posponer el problema a una teoría que no existe. Apelar a la gravedad cuántica es como decir que la magia podría ser real si algún día descubrimos las leyes de la magia. Tenemos que trabajar con la física que conocemos. Y con esas herramientas, estas estructuras parecen estar prohibidas por múltiples razones, no solo por una. Lo cual me lleva de nuevo a la cuestión de las paradojas. Tu postura es que el principio de autoconsistencia las resuelve. Yo creo que son un síntoma de que toda la idea es errónea. Es un punto interesante, aunque yo lo enmarcaría de otra manera. La conjetura de autoconsistencia de Novikov no es un truco filosófico. Resuelve las paradojas sin violar ninguna ley física conocida. Simplemente añade una restricción más al universo. El viajero no es libre de matar a su abuelo, del mismo modo que no es libre de crear energía de la nada. Es una ley de coherencia global. No eres libre de construir un círculo cuadrado. No es que una fuerza te lo impida, es que es lógicamente incoherente. Quizás matar a tu abuelo es igual de incoherente a nivel cósmico. De hecho, se ha propuesto que la mecánica cuántica podría ser el mecanismo físico que impone esa coherencia. Las trayectorias que llevan a una paradoja simplemente tienen una probabilidad cero de ocurrir. A ver, déjame que te pare ahí. Esa solución de Novikov suena elegante, ¿verdad? El universo garantiza la coherencia. Pero en el fondo, ¿qué nos está diciendo? Que no tenemos libre albedrío en el pasado, que una ley física desconocida nos va a torcer la mano si intentamos disparar a nuestro abuelo. Se encasquillará la pistola siempre. Tropezaremos. Es que a mí eso me parece más un decreto filosófico que física real. Es una hipótesis creada ad hoc para salvar una idea que nos resulta atractiva. En cambio, la conjetura de protección cronológica de Hawking es mucho más sencilla. Se ajusta mejor a la navaja de Occam. Si una idea te lleva a paradojas irresolubles, lo más probable es que la idea inicial, que se puede viajar al pasado, sea incorrecta. Pero la coherencia no es una paradoja. De hecho, la relatividad impone sus propias reglas de coherencia muy estrictas. La más importante es la continuidad de la línea de universo de una persona. Es su trayectoria a través del espacio-tiempo. Y esa línea no puede romperse. Por eso, la física de Regreso al futuro, donde Marty McFly empieza a borrarse de una fotografía, es imposible. Su línea de universo no puede simplemente desvanecerse. Sin embargo, un bucle cerrado como el de la historia All You Zombies es perfectamente continuo. La protagonista traza un camino en el espacio-tiempo que forma un bucle cerrado sobre sí mismo, sin roturas, sin saltos. Es contraintuitivo para nuestra experiencia lineal, sí, pero es perfectamente consistente con la geometría de la relatividad.
Es un argumento convincente desde la geometría, te lo concedo, pero ignora otros problemas. Esa misma historia plantea lo que se conoce como la paradoja ontológica. ¿De dónde sale esa persona? Su existencia, su información genética, sus recuerdos. No se originan en ningún punto fuera del bucle. Es como una fotocopia de una fotocopia, sin que exista un documento original. Para un físico eso es profundamente inquietante. Y hay otra inconsistencia más práctica. La paradoja de la acumulación. Si envías repetidamente materia o energía a través de un bucle temporal, no se acumularía esa masa-energía dentro del bucle hasta que colapsara en una singularidad. La propia máquina del tiempo se autodestruiría por su propio uso. Es una objeción válida, pero asume que el bucle puede ser utilizado de esa manera. El propio principio de autoconsistencia podría implicar que las únicas trayectorias posibles son aquellas que no llevan al colapso. Quizás un viajero que entra en un bucle está obligado a tener exactamente la misma configuración de masa y energía al completar el ciclo. Lógicamente, quizás no es imposible, pero sí es termodinámicamente imposible. Y aquí creo que la física pone el clavo definitivo en el ataúd. La segunda ley de la termodinámica nos dice que la entropía, el desorden, de un sistema cerrado siempre aumenta. Los procesos biológicos, como pensar o formar recuerdos, son inherentemente irreversibles porque generan entropía. Un ser vivo no puede volver a un estado anterior exacto. La flecha del tiempo termodinámica solo apunta en una dirección. Así que, incluso si la lógica de la relatividad se mantiene, la termodinámica parece prohibir que un ser consciente complete un bucle temporal de forma coherente. Bueno, para resumir mi postura, creo que la discusión muestra que nuestra teoría más fundamental del espacio-tiempo, la relatividad general, no solo permite, sino que en ciertos escenarios predice la existencia de caminos hacia el pasado. Las paradojas, más que una prohibición, podrían actuar como un filtro que garantiza que solo ocurran historias autoconsistentes, por extrañas que nos parezcan. Por otro lado, creo que hemos visto que estas posibilidades teóricas se basan en condiciones físicas extremas, probablemente irreales y sobre todo inestables. Las paradojas lógicas y las barreras que imponen la termodinámica son indicios muy fuertes de una violación fundamental de la causalidad. Por tanto, es más razonable pensar que existen principios físicos, como la conjetura de Hawking, que impiden la formación de estas estructuras y protegen la cronología. Queda claro que este debate nos lleva directamente a la frontera de nuestro conocimiento. La tensión entre las predicciones de la relatividad general y el principio de causalidad sigue sin resolverse de forma definitiva. Efectivamente, la respuesta final probablemente no llegará hasta que no dispongamos de una teoría completa de la gravedad cuántica, que sea capaz de unificar el mundo de lo muy grande con el de lo muy pequeño. Hasta entonces, explorar estas perspectivas opuestas, como hemos hecho hoy, enriquece nuestra comprensión de la naturaleza del tiempo y la realidad. Es importante comprender cómo ha evolucionado la idea de viajar en el tiempo a lo largo de la historia. Desde H.G. Wells hasta la teoría de Einstein, hemos estado obsesionados con la posibilidad de explorar nuestro pasado o futuro. Pero, ¿es realmente posible? En la actualidad, existen diversas teorías sobre cómo podríamos viajar en el tiempo según la física moderna. Hablaremos de conceptos como los agujeros de gusano o las paradojas temporales. En la física, se ha investigado la posibilidad de viajar hacia el futuro gracias a la teoría de la relatividad. Esta teoría formulada por Albert Einstein en 1905,
revolucionó nuestra comprensión del tiempo y el espacio, y nos mostró que el tiempo no es una entidad absoluta y constante, sino que está intrínsecamente vinculado con el espacio. La teoría de la relatividad especial establece que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores independientemente de su movimiento relativo. A medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo experimentado por ese objeto se ralentiza en comparación con un observador en reposo. Imaginemos a dos astronautas, uno permaneciendo en la Tierra y otro viajando en una nave espacial a velocidades cercanas a la de la luz. Cuando el astronauta regresa a la Tierra después de su misión espacial, descubre que ha envejecido mucho menos en comparación con el astronauta que se quedó en el planeta. Esta asombrosa diferencia en el envejecimiento se debe a la dilatación del tiempo, una consecuencia directa de la velocidad relativa entre los dos astronautas. Para el astronauta en la nave espacial, el tiempo ha pasado más lentamente debido a su alta velocidad, mientras que para el astronauta en la Tierra, el tiempo ha transcurrido de manera más normal. De esta forma, este fenómeno nos lleva a una interesante posibilidad. Un viaje hacia el futuro. Si fuéramos capaces de alcanzar velocidades cercanas a la luz, y luego regresar a la Tierra, experimentaríamos que el tiempo en nuestro planeta ha transcurrido mucho más rápido en comparación con el tiempo que hemos experimentado durante nuestro viaje espacial. Sin embargo, vale la pena mencionar que alcanzar velocidades tan extremas es un desafío tecnológico enorme. Hasta el momento, nuestras naves espaciales están muy lejos de alcanzar velocidades relativistas, y la energía requerida para lograrlo es inconmensurable. También hay que tener en cuenta que la dilatación del tiempo solo permite viajar hacia el futuro, no hacia el pasado. Aunque podríamos imaginar un viaje espacial, en el que regresemos a la Tierra después de un largo tiempo, para encontrar que el mundo ha avanzado cientos de años, el viaje hacia el pasado sería mucho más complejo y lleno de desafíos. Aunque el viaje hacia el futuro a través de la dilatación del tiempo puede ser concebible según la teoría de la relatividad, el viaje hacia el pasado presenta desafíos y paradojas que debemos considerar con detenimiento. Una de las paradojas más conocidas es la paradoja del abuelo. Imaginemos que alguien pudiera viajar al pasado y encontrarse con su propio abuelo antes de que éste haya tenido hijos. Si esa persona impidiera que sus abuelos se conocieran o tuvieran hijos, entonces el viajero temporal nunca habría nacido, lo que plantea una contradicción. Esta paradoja cuestiona la noción misma de causalidad, ya que las acciones del viajero del tiempo tendrían un efecto retroactivo en su propia existencia. Esto ha llevado a muchos científicos y filósofos a dudar de la viabilidad del viaje al pasado. Uno de los argumentos en contra del viaje en el tiempo se basa en el principio de la navaja de Occam, que sugiere que debemos evitar introducir suposiciones innecesarias, hasta que tengamos evidencia experimental que las respalde. Es más simple asumir que el viaje en el tiempo no es posible, hasta que se demuestre lo contrario. Otra hipótesis intrigante sugiere que si alguien viajara al pasado, se crearía un universo paralelo en el que existiría una copia del pasado, pero con la presencia del viajero temporal. Esto resolvería algunas paradojas, como la de encontrarse a sí mismo en el pasado, evitando así alterar la realidad que conocemos. El reconocido físico Stephen Hawking sugirió que la falta de turistas del futuro podría ser un sólido argumento en contra de la existencia del viaje en el tiempo. Esta idea se asemeja a la paradoja de Fermi, que afirma que si no hay visitantes extraterrestres, es porque los extraterrestres no existen. Uno de los enfoques más emocionantes para abordar el viaje en el tiempo
involucra los enigmáticos agujeros de gusano y la teoría de universos paralelos. Estas fascinantes ideas nos llevan a explorar las posibilidades teóricas que podrían permitir el tan anhelado viaje temporal. Los agujeros de gusano son atajos hipotéticos en el espacio-tiempo, que conectarían dos puntos distantes, igual que dos extremos en un túnel. Algunos científicos teorizan que estos túneles cósmicos podrían permitir viajes a través del tiempo. Se plantea que si pudiéramos encontrar un agujero de gusano, uno de sus extremos podría acelerarse a velocidades cercanas a la luz, mientras el otro extremo permanece en reposo. Tras el resultado de la dilatación del tiempo a altas velocidades, el extremo acelerado experimentaría un paso más lento del tiempo en comparación con el extremo en reposo. Esto permitiría que un viajero del tiempo que entre por el extremo acelerado pueda salir por el extremo en reposo en un punto en el pasado, en el que el agujero de gusano fue creado. Sin embargo, esto solo permitiría viajar hacia el pasado hasta el momento en que se creó el agujero de gusano, limitando su atractivo para viajes a momentos históricos específicos. Además de los agujeros de gusano, la teoría de universos paralelos ofrece una perspectiva intrigante. Según esta teoría, todos los eventos cuánticos posibles pueden ocurrir simultáneamente en historias exclusivas, formando un árbol ramificado que simboliza todos los posibles resultados de cualquier interacción. En un universo paralelo, el viajero temporal podría interactuar con una versión del pasado que es diferente del que conocemos, sin generar paradojas. Esto resolvería algunas de las complicaciones asociadas con el viaje al pasado, y la posibilidad de alterar la línea de tiempo. A pesar de las limitaciones y paradojas que hemos explorado, algunos físicos y teóricos han propuesto posibles soluciones que podrían permitir el viaje en el tiempo. Veamos algunas de estas fascinantes ideas y enfoques. Uno de los conceptos intrigantes es el principio de autoconsistencia de Novikov. Esta teoría sugiere que ciertas formas de viaje en el tiempo mediante agujeros de gusano podrían evitar la aparición de paradojas, ya que no existirían condiciones iniciales que las provocaran una vez que se ha llevado a cabo el viaje en el tiempo. Según esta idea, si alguien viajara al pasado y realizara acciones que aparentemente alterarían la línea temporal, el resultado final seguiría siendo coherente con lo que conocemos. Esto implica que cualquier intento de cambiar el pasado sería inherentemente autolimitado y autoconsistente. Otra idea intrigante es la propuesta de un cilindro rotatorio gigantesco. Se teoriza que si un cilindro lo suficientemente largo y denso girara a gran velocidad en relación con su eje, una nave volando alrededor del cilindro en una trayectoria espiral, podría viajar hacia atrás o hacia adelante en el tiempo, dependiendo de la dirección del movimiento. Sin embargo, los requisitos de tamaño, densidad y velocidad necesarios para lograr esto son tan enormes, que la materia ordinaria no sería suficientemente resistente para construir tal cilindro. También se ha propuesto la proyección de rayos gamma como una forma de enviar información hacia el pasado. Aunque esta teoría sugiere que sería posible transmitir información hacia el pasado, todavía hay un largo camino por recorrer para combinar la relatividad y la mecánica cuántica y validar esta idea. El viaje en el tiempo sigue siendo uno de los temas más apasionantes y especulativos en la física y la ciencia en general. Hoy has escuchado Dimensión Paranormal. Pero recuerda, no todo termina cuando la voz se apaga.
algunas historias permanecen abiertas, algunas presencias se quedan contigo y algunas verdades solo se manifiestan cuando nadie más está escuchando. Gracias por cruzar esta dimensión una vez más. Hasta el próximo episodio, si te atreves a volver.